presentación. Buenas noches para todos, buenas tardes. Gracias por su tiempo. Hoy 6 de la tarde, terminando el día, cansados. Agradezco mucho la invitación que nos ofrece la oportunidad de estar con ustedes desde desde la SOSenior, pues. Para nosotros es un placer poderles brindar esta información de primera voz de nosotros, de parte de nosotros, de poderlos invitar a escuchar la voz de su ADN, de poder descubrir cómo la genética puede jugar un papel muy importante a nuestro favor para poder implementar herramientas preventivas, para poder acceder a la verdadera medicina personalizada, customizada para cada uno de ustedes, con un procedimiento muy sencillo que hoy traemos a Colombia para que esté al alcance de todos. Entonces, para poder entender como los beneficios que puede tener una prueba de ADN, tenemos que hablar un poco de la tecnología y de los avances que ha tenido la medicina en los últimos años. O sea, los avances que hemos tenido en tecnología han sido impresionantes a tal punto de que podemos hacer o fabricar órganos y prótesis con impresoras 3D. Podemos fabricar implantes cerebrales para personas que tienen discapacidades específicas para mover una parte de su cuerpo, por ejemplo. Podemos generar sistemas inalámbricos para vigilancia, como por ejemplo las bombas de glucosa, el monitoreo continuo de insulina en personas diabéticas, el sistema de vigilancia para personas que fácilmente pueden hacer un paro cardíaco. Podemos asistir en cirugías remotas, puede haber un cirujano al otro lado del mundo operando en Alemania a través de la tecnología. Y tenemos todos los avances en genética que hoy en día nos permiten acceder a la medicina personalizada. Podemos entender cuál es nuestro mapa de salud y eso nos da unas herramientas muy importantes. Todos estos avances de la tecnología empiezan cuando culmina el proyecto del genoma humano, que se dispara o que termina en abril del 2004. Cuando terminamos el proyecto del genoma humano, podemos tener el mapeo completo y la secuencia completa del ADN y entender así una cantidad de variaciones genéticas y cómo muchas variaciones o polimorfismos, que ya vamos a explicar qué es, están asociados a muchos rasgos personales, a enfermedades, a características físicas, y todos estos avances y todo este mapeo nos va a servir para poder disminuir la posibilidad de padecer enfermedades a futuro y de poder implementar herramientas preventivas para poder, como les digo, customizar los tratamientos y hacerlos o diseñarlos exclusivamente para cada persona, dependiendo de su información en su ADN. ¿Listo? El ADN es una molécula de doble hélice compuesta por unos grupos de azúcar que se unen entre sí y funciona como si fuese nuestro manual de instrucciones. Es nuestro manual de instrucciones para desarrollarnos, para vivir, para reproducirnos, ¿sí? Con la información del ADN se van a producir muchas proteínas que nos van a dar la información al cuerpo para saber cómo funciona nuestro metabolismo, para saber anatómicamente cómo vamos a funcionar, cómo vamos a ser, y es lo que nos va a hacer personas únicas, ¿listo? Entonces, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y toda esta maquinaria perfecta se va a dar gracias a la función específica del ADN de cada uno. El gen es la unidad de herencia. Es un grupo, es una cadena gigante de cientos o de miles cadenas de ADN según el tamaño del gen, que juntos se organizan en forma de cromosomas, ¿cierto? Que son los que heredamos de nuestros padres. Entonces hay que hablar un poquito de la genética para entender por qué es tan importante y de dónde vamos a extraer nosotros tanta información. Los humanos tenemos alrededor de 20.000 genes que están organizados en estos 46 cromosomas y tenemos 23 heredados de nuestro padre y 23 cromosomas heredados del lado materno. Como les contaba, en abril del 2003-2004 culmina el proyecto del genoma humano y esto es lo que nos abre las puertas a la genómica, a entender cómo nosotros podemos hacer que con la interacción de nuestro entorno, nuestros genes se puedan prender o apagar a nuestro favor.
a favor de nuestra salud y de nuestra prevención. Resulta que nosotros o nuestro ADN entre los humanos es 99.9% igual. Todos somos iguales en el 99.9%. La diferencia radica en este 0.1%. Parece muy pequeñito, pero este 0.1% son los polimorfismos. Y esos son los que nos hacen ser a nosotros personas únicas, con características físicas diferentes, con tendencias genéticas diferentes, con ventajas diferentes, con desventajas genéticas, ¿por qué no? Y estos polimorfismos hoy en día los podemos identificar a través de la tecnología genética. A través de ellos podemos acceder a identificar el link que existe entre muchos polimorfismos y muchas enfermedades, ya sea hereditarias o monogénicas o enfermedades que podamos desarrollar a lo largo de la vida, como una hipertensión, una diabetes, un Alzheimer, ¿sí? Para esto ha llegado o se han conformado empresas como Telmigen que se dedican a estudiar estos polimorfismos, se dedican a estudiar el ADN de cada persona para poder brindar una información acertada y personalizada para cada uno de los usuarios. Telmigen está hasta ahora llegando a Colombia y Telmigen es una empresa que nace en España, nace en Valencia en el 2014 y ha tenido un crecimiento exponencial con todo el desarrollo de la tecnología a tal punto de convertirse en la empresa número 1 en Europa, especialmente en España, de test de ADN. Telmigen tiene presencia en más de 20 países y llega a Colombia ahorita para ofrecerles a ustedes la posibilidad de que accedan a este tipo de exámenes que son muy asequibles y que brindan una información que les voy a explicar en un momentico. El test, como les digo, ahorita en el 2020 fue rankeado como el test número 1 en términos de ofrecimiento de información en la categoría de salud en general. Es el test más completo del mercado. En realidad no existe un test que pueda ofrecer ancestralidad y salud tan completo en el mercado y tiene una ventaja muy especial. Es el único test que tiene actualizaciones vitalicias y gratuitas. Es decir, una persona que se haga un test genético hoy, a pesar de que el test se mantiene en evolución, siempre están cambiando las estadísticas de las enfermedades, van surgiendo polimorfismos nuevos, de pronto se descubre un link entre un polimorfismo y una enfermedad que se quiere adicionar, o se quiere dar una mejora al test e incluir nueva información porque los genetistas pudieron incluir otro polimorfismo en el estudio. Estos resultados van a ser constantemente actualizados a pesar de que el estudio se haya hecho con más tiempo de anterioridad o anticipación. ¿En dónde procesamos las muestras? A pesar de ser una empresa española, nosotros tenemos un laboratorio aliado, un laboratorio de referencia que cumple con todas las normas de calidad para procesar material genético, para realizar estudios, que es muy importante porque esta empresa no solamente hace el estudio del material genético, sino que constantemente están haciendo investigaciones clínicas para encontrar estos nuevos cambios en las estadísticas de las enfermedades y demás. Entonces, en Dinamarca tenemos nuestro laboratorio de referencia, el cual utiliza tecnología de punta en términos de genética, que nos puede ofrecer una confiabilidad de más del 99.9%. ¿Cómo garantizamos esta confiabilidad? A pesar de tener los equipos más modernos en procesamiento de muestras genéticas, cada muestra se corre 3 veces. Si el hallazgo no es el mismo en los 3 procesos, ese ítem no se va a mostrar en el resultado del examen. Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es altísimo. Dentro de estos equipos de tecnología, nosotros podemos analizar alrededor de 650,000 marcadores genéticos que los genetistas han configurado para analizar alrededor de 10,000 polimorfismos. Y eso nos da la posibilidad de acceder a una cantidad de información. Entonces, ¿cómo funciona un test de ADN? Un test de ADN no es un test de sangre, es un test
que se realiza por una muestra de saliva, que cada persona puede recoger sin ayuda de absolutamente nadie, y el reporte lo vamos a generar en unas 5 categorías que vamos a mencionar. Entonces vamos a poder saber cuál es la susceptibilidad de cada individuo a padecer o a desarrollar más de 135 enfermedades complejas. Podemos ver también si somos portadores de más o menos de más de 75 enfermedades hereditarias. Podemos ver los rasgos personales y dentro de los rasgos personales podemos ver toda la parte de nutrición, podemos ver toda la parte de deporte y podemos ver unos adicionales. Podemos ver todo el estudio de ancestralidad y por último de compatibilidad de medicamentos. Entonces, como ven, es una cantidad de información, son más de 390 ítems y quiero tratar de mostrarles a grandes rasgos cada una de estas categorías para que si tienen alguna pregunta de alguna enfermedad o alguna condición en específico o del uso del test, las podemos resolver al final. Dentro de las enfermedades complejas tenemos más de 135 y acá tenemos una gran variedad de patologías, ¿cierto? Tenemos varios tipos de cáncer que no necesariamente son hereditarios, que transmitamos a la descendencia, pero que tienen influencia genética importante, como el cáncer colorectal, el cáncer de vejiga, son varios tipos de cáncer que podemos reportar allí. Tenemos, por ejemplo, patologías como la migraña, los dolores de cabeza crónicos, la diabetes, condiciones cardiovasculares como riesgos para infartos o para otras alteraciones cardíacas. Tenemos también alteraciones psiquiátricas como la demencia, la depresión, la esquizofrenia, trastornos del autismo para los chiquitos, el Asperger. Este test, al ser un test tan complejo, se puede realizar desde niños muy pequeños hasta edades adultas y ya vamos a entender por qué cada grupo de edad tiene sus ventajas para poder conocer y aplicar esta información a lo largo de toda la vida. Dentro de las condiciones monogénicas o hereditarias son aquellas enfermedades que se asocian a la mutación de un único gen y que podemos transmitir a la siguiente generación. Aquí encontramos, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de ovario en las mujeres con la mutación del gen BRCA1 y BRCA2, la fibrosis quística, que es una enfermedad genética, a pesar de no ser muy prevalente, es una de las condiciones hereditarias más frecuentes en el mundo en este momento, la hipercolesterolemia familiar y otros síndromes genéticos complejos como el síndrome de Sjögren. Bueno, entonces son condiciones que nos interesa saber si portamos, sobre todo cuando en nuestra familia hay antecedentes de transmisión de este tipo de enfermedad. Muy importante para las personas que buscan tener hijos y saber si son portadores de algún tipo de alteración genética que se pueda transmitir a los hijos más adelante. Dentro del apartado de los rasgos personales tenemos un ítem muy importante que es toda la parte de nutrición. Dentro de la parte de nutrición podemos identificar intolerancias. ¿Cómo podemos tener esa tendencia de volvernos intolerantes a la lactosa, por ejemplo, al gluten, a la cafeína? ¿Cómo procesamos la cafeína o la relación de la cafeína con la ansiedad, por ejemplo? ¿Cómo se comportan nuestros hábitos alimenticios? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros a la dieta? ¿Sí? También podemos ver reportados niveles de colesterol HDL, LDL. Tenemos otros tipos de deficiencias que podemos identificar, como por ejemplo, deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina C, deficiencia de otros antioxidantes que están implicados no solamente en la nutrición, sino en procesos como antienvejecimiento. En la parte de deporte es muy interesante entender cómo tenemos nosotros repartidas las fibras musculares. Si tenemos fibras musculares de contracción rápida o de contracción lenta, porque esto nos va a definir qué tan buenos somos o qué tanta ventaja genética tenemos para practicar un deporte de velocidad, de resistencia, de fuerza, de potencia. Y esto es especialmente importante y nos han buscado mucho para hacer este tipo de estudios para la salud de niños pequeños o niños que empiezan la edad escolar, porque sería muy interesante poder conocer qué ventaja genética tiene nuestro hijo en cuanto al deporte
para poderle ofrecer disciplinas en las que su cuerpo tenga una mayor posibilidad de éxito, ¿cierto? La respuesta también frente a lesiones, o sea, ¿qué susceptibilidad tenemos de padecer diferentes lesiones de tendones, de miembros superiores, de miembros inferiores, y qué hacer para combatirlas? ¿Debo mejorar la hidratación? ¿Debo tomar algún suplemento? ¿Cómo personalizar esos suplementos? ¿Cuáles son las necesidades o los requerimientos de cada persona de acuerdo a sus variantes genéticas? Entonces, ¿cómo es la respuesta frente al ejercicio? Entonces, es muy importante todos los datos que tenemos alrededor del deporte para poderlo aplicar no solamente en los niños, sino también en la edad adulta para poder evitar este tipo de lesiones y potenciar y sacarle más provecho a los entrenamientos y a nuestros juegos. Dentro de los rasgos personales, también podemos ver cómo se maneja nuestra sensibilidad al dolor, los niveles de los antígenos prostáticos, ya hablamos del colesterol. ¿Qué tendencia tenemos de hacer una dependencia de la nicotina, al alcohol o a otras sustancias? Hay un apartado en la adolescencia y otro en la edad de adulta o de forma general. ¿Cómo se comportará la memoria? ¿Qué tan longevos somos? La capacidad antioxidante, que es muy importante en procesos de enfermedades crónicas, de envejecimiento prematuro, de infertilidad. Entonces, todos estos asuntos van a sumar a que nosotros entendamos qué es lo que necesita nuestro cuerpo de forma individual. Dentro de los rasgos personales hay muchos otros ítems que no puedo nombrarlos todos, pero con gusto si tienen alguna duda la podemos aclarar. Va desde lo más sencillo como tendencia a tener obesidad infantil, color de los ojos, la forma del pelo, tener pecas, ser pelirrojo, hasta cosas tan complejas como la longevidad, por ejemplo. Otro apartado muy interesante que tenemos es el de la ancestralidad y es poder conocer el origen de nuestros antepasados. ¿Cuál es el porcentaje de tu composición genética en las diferentes etnias que están regadas en todo el mundo? Entonces, muy posiblemente nosotros no somos 100% bogotanos, sino que tenemos ascendencia alemana, italiana, ¿por qué no surafricana? Entonces, poder conocer cómo está compuesto nuestro mapa de salud, nuestro genoma por estas etnias es muy interesante porque además muchas enfermedades han venido migrando y tienen ciertas características dependiendo de su origen. Además, en un futuro no muy lejano esperamos poder conectarnos con personas que tengan un parentesco genético con nosotros a lo largo del mundo de otras etnias y podamos conectar con ellas si no lo sabíamos. Entonces eso muy posiblemente va a pasar muy pronto. La tecnología está jugando también a nuestro favor en este aspecto y vamos a poder sacarle provecho de esta parte. Entonces esta parte de ancestralidad es muy interesante y seguramente esto nos va a seguir sorprendiendo. La última categoría es la categoría de la compatibilidad de medicamentos o compatibilidad farmacológica. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no hemos tenido tratamientos en los que nos vemos expuestos o en los que generamos muchos efectos secundarios? O que tomamos un medicamento y no nos hace el efecto que buscamos. Entonces, muchas veces tenemos enzimas o tenemos unas variantes genéticas que hacen que no metabolicemos bien ese medicamento. Hay muchas interacciones también de los medicamentos con otras sustancias o con alimentos que inhiben la acción de ese medicamento o que lo potencian, ¿cierto? Entonces, poder entender cómo manejamos esa compatibilidad con muchas familias de medicamentos va a ser una herramienta muy importante para encontrar un tratamiento o diseñar un tratamiento de acuerdo a cada variante genética en cada cuerpo. Entonces, por ejemplo, si una persona metaboliza muy rápido un medicamento para la presión, pues vamos a tener que formular una dosis más alta porque lo elimina muy rápido y no hay una concentración en sangre lo suficientemente potente como para controlar la presión. Pero si yo tengo una persona que metaboliza muy lento un medicamento y yo le doy la dosis plena o la dosis tope de ese medicamento, puedo generar toxicidad y puedo hacer que esa persona sufra de los efectos secundarios por esa toxicidad que aunque está en rangos normales, genéticamente no lo procesa de la manera correcta.
Entonces aquí vamos a poder entender, y esta es una herramienta muy importante de compartir con los médicos para poder sacar provecho de esto, y conforme van aumentando nuestras enfermedades y los tratamientos crónicos y enfermedades que nos acompañan por muchos años, qué mejor que saber cuál es la mejor alternativa para esa patología y cuál es la mejor dosis para lograr tratamientos efectivos, sin efectos secundarios, en menor tiempo. Para esto analizamos más de 100 familias de medicamentos. Les comento por encimita, medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión, que son muy populares, como los betabloqueadores. Tenemos medicamentos para el manejo del colesterol, como las estatinas, hipoglicemiantes orales, que son tratamiento para la diabetes, medicamentos antidepresivos. Aquí analizamos muchos de los componentes que se utilizan en las diferentes quimioterapias, anticoagulantes, medicamentos como el esomeprazol, el omeprazol, de los que hemos abusado tanto tiempo, y son muchísimos más. Este es un apartado de los más importantes y me gustaría que, si tienen preguntas al respecto, las solucionemos en un momento. Entonces, ¿cómo funciona Telmigen? Telmigen viene para hacerle la vida muy fácil al usuario. No tiene que ser algo invasivo, no tiene que ir nadie a ninguna parte. Queremos que sea muy práctico, que sea muy fácil. Y para eso diseñamos esta metodología en la que el usuario interesado puede comprar su kit a través de la página web. Muy fácil. Y una vez compra su kit, que puede ser de adulto o puede ser de niño, porque como les dije, manejamos kits infantiles para bebés o para niños entre los 0 y los 3 años. Recordemos que el material genético de nosotros no cambia. Con el que nacimos nos vamos. Entonces, podemos practicar este examen desde niños muy pequeños. Hemos tenido varios casos de bebés tomándole la muestra. Tenemos unos casos muy bonitos de bebés después de procesos de adopción en lo que los padres quieren conocer más de su carga genética, más de con qué información están llegando al mundo, para poder trabajar con ellos de una forma preventiva a lo largo de la vida. Y tenemos adultos de todas las edades que se han querido hacer el test. Entonces, uno lo compra a través de la página y recibe el kit en su casa, en su oficina, donde ustedes dispongan. En el kit de los adultos se utiliza un reservorio de saliva para recoger la muestra en un tubito, y en los niños pequeños se utiliza un hisopado, que es como un copito que se toma la muestra del interior de las mejillas o los carrillos, y una vez tomada la muestra se registra en el sistema y nos avisan. Nosotros nos encargamos de pasar por la muestra, de embalarla, de mandarla a Dinamarca para su procedimiento, para el estudio, y ustedes van a recibir sus resultados en el portal en un plazo entre 4 a 6 semanas. Pero ¿qué pasa si yo no quiero enterarme de toda la información? Si no quiero enterarme de una enfermedad a la que de pronto tengo algún temor. Tiene la opción de generar un bloqueo de los ítems que usted desee desde la página y los puede desbloquear en cualquier momento. También es importante saber que si usted le quiere compartir el resultado a sus médicos, lo puede hacer generando una clave de acceso para ellos, y ellos pueden acceder a toda la información de nutrición, de deporte, de medicamentos, de rasgos personales, de enfermedades. Y es tan clara la información que es posible que usted no necesite ni que se los interpreten, ni tener que ir a ninguna parte, porque viene la información desglosada desde la definición de cada ítem hasta la consejería genética o el consejo para poder prevenir este ítem que está alterado, y cuál es la sugerencia de manejo de cada uno de ellos. Entonces es muy sencillo, y usted puede desbloquear esos resultados cuando piensa que esté listo para verlos, y si no los quiere desbloquear, pues ahí los tiene escondidos. ¿Listo? ¿Qué queremos proponer para SoSenior? Queremos generar para ustedes un beneficio para que puedan acceder a la verdadera medicina personalizada, para que puedan entender que es muy fácil, que es muy asequible, que no hay un test en el mercado más completo que este, que les puede cambiar la vida a ustedes y a sus familias. Y queremos entonces ofrecerles un código promocional que va a ser un descuento escalonado en la compra de los kits,
Y para esto, en la página de Telmigen, cuando vayan a ingresar a la compra, en el código promocional simplemente escriben la palabra ASOSenior y con eso van a acceder al descuento que hemos programado para ustedes. Es un descuento escalonado del 10% con respecto a lo que se ve en la página de nosotros, y queremos además regalarles un kit para que hagamos un sorteo en este momento. Si hay preguntas, pues las respondemos antes y hagamos un sorteo para que alguno de ustedes empiece desde ya a conocer su mapa de salud, a conocer su ADN. Entonces yo por ahora les agradezco mucho el tiempo, la disposición, y estoy pendiente si hay alguna pregunta, si alguien me dice si hay alguna pregunta. Bueno, Natalia. Jaime. Natalia, muchísimas gracias por tu presentación. A mí me parece muy interesante el tema. No sé si Gustavo quiera decir algo al respecto. Está a disposición de todos los golfistas senior de Colombia el código promocional. Y es importante decirles que es extensivo a sus familias. Entonces, Así es. o sea, Pues yo, Jaime, les quiero comentar la experiencia